Bueno, buenas tardes para todos. Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Sandra Patricia Cote. Yo hago parte de la Fundación Universitaria Los Libertadores y bajo el liderazgo de la universidad y bajo hoy en conjunto con la Universidad Antonio Nariño y el Centro Internacional de Saberes en Fiestas, les hacemos partícipes de estas jornadas. Entonces le damos la bienvenida al doctor Marcos, quien nos contará un poco sobre el evento. Sí, buenas tardes para muchos y buenos días para otros. Pues desde el año 2022 realmente iniciamos como la construcción de unos espacios que llamamos jornadas mundiales y logramos desarrollar, tal vez fue del año 2021, y logramos desarrollar unas extraordinarias jornadas donde participaron muchos investigadores de América. Por esa razón nosotros estábamos pensando en la construcción de nuestra América. Pero a partir del año 2022, pues apareció, por fortuna, el apoyo fundamental tanto de la Universidad de los Libertadores, donde trabaja Sandra Cote, que hace parte de la Corporación Intercultura, que es la entidad con la cual iniciamos estos proyectos, y se apareció la Universidad Antonio Nariño, que ya venía colaborando en muchas de las actividades nuestras, sobre todo en los encuentros internacionales que organizamos, pero allí gracias a una orientación del rector de la universidad y de el director de los programas de artes escénicas, el doctor Francisco Llerena, logramos entonces iniciar la construcción de un centro documental de saberes en fiestas. Iniciamos esto legando, por lo menos en mi caso, llevo 38 años trabajando el tema de la fiesta, recogiendo información documental, los materiales fotográficos, los materiales audiovisuales, y todo eso empezó a ser legado para alimentar el Centro Internacional de Saberes en Fiestas, que hoy se denomina CISFI Universidad Antonio Nariño. Allí entonces con los programas de artes escénicas, con el apoyo fundamental de los profesores que trabajan danza, teatro y donde la fiesta es un elemento también esencial, pues empezamos a construir otras labores. Entonces, una de las labores que logramos, o uno de los proyectos que logramos llevar a cabo fue la construcción de un podcast donde han participado también muchos investigadores de América y lo denominamos Fiesta en América. La idea esencial es que en 2 o 3 años pues tengamos recogido todo el conjunto de lo que significa la fiesta en América. Eso es un material pedagógico absolutamente extraordinario. Pero allí en la Universidad Antonio Nariño y en los programas, digo programas porque uno es licenciatura en artes escénicas y el otro es profesional en artes escénicas, acompañado de un grupo de investigación en didáctica de las artes escénicas, logramos entonces darle rienda suelta como a estos proyectos y fueron apareciendo otras cosas interesantes con la construcción del Centro Internacional de Saberes en Fiestas. Por ejemplo, muchos investigadores empezaron a construir núcleos de saberes festivos en sus propias naciones y estos núcleos de saberes festivos pues dan origen a la continuidad de esto que hemos llamado las jornadas mundiales. Nosotros iniciamos estas conversaciones sobre un tema que es absolutamente pertinente en este momento e invitamos a dos amigos de la red que son, llamémoslo así, muy conocedores y estudiosos del tema, que tiene que ver con lo decolonial, con la descolonización, con estos temas y por supuesto también con el tema de la fiesta. Ellos van a hablar de dos de sus saberes, uno tiene que ver con Bolivia y otro tiene que ver con Argentina. Entre otras, Julio acaba de presentar su tesis de doctorado sobre estos temas, de tal manera que es un saber muy calientico. Y Javier sí, desde hace varios años viene reflexionando desde el Carnaval de Oruro y de la fiesta en América sobre esta temática que nos parece absolutamente interesante.
hemos denominado todo el proceso de lo que se va a hacer en estas jornadas mundiales como una mirada a los problemas culturales e interculturales contemporáneos, llamémoslo así. De tal manera que ya hay avistados otras jornadas que se vienen. Una tiene que ver con las desviaciones de la fiesta y otra que ya empezó a construirse tiene que ver con la relación del cuerpo y la fiesta. Vamos a mirar de qué manera es que se determina una temática específica y ojalá problemática para desarrollar estas cosas. Otros 6 o 7 temas los estamos ahí, llamémoslo así, como cuajando para que los investigadores que nos acompañen pues tengan el tiempo suficiente de realizar estas cosas. Ahora, el Centro Internacional de Saberes en Fiesta, que está en la Universidad Antonio Nariño y que ha tenido también el apoyo de la Universidad de los Libertadores en Colombia, gracias a Sandra Cote, pues intenta reunir los documentos de investigadores de América. Cuando decimos reunir, no es que los investigadores deban enviar sus materiales a un centro que se va a concentrar en Bogotá. Lo que nos han recomendado los sabedores de archivos es que lo que necesitamos es tener capacidad hoy de comunicación, de tal manera que si queremos, por ejemplo, conocer documentos, libros, artículos, capítulos de libros, fotografías, videos o cuestiones que hacen los investigadores, pues simplemente es una ruta que se traza de manera virtual para poder llegar a ellos, digamos, para poder llegar a Julio, para poder llegar a otros investigadores, a Javier Romero en Bolivia, a otros investigadores. Esa es como la idea inicial. Paralelamente, nosotros sabemos que en Uruguay, por ejemplo, con otra de las integrantes de la red, que es Milita Alfaro, se está construyendo algo muy fuerte que tiene que ver con unos archivos de los temas de carnaval. Entonces, los archivos no solamente son documentales, sino que también hemos pensado que debe haber unos archivos, llamémoslo así, bibliográficos. Por lo menos saber qué libros se han producido en América históricamente sobre los temas de la fiesta inicialmente, porque la fiesta significa muchas cosas. La fiesta pues tiene que ver con danza, tiene que ver con teatro, tiene que ver con disfraces, tiene que ver con comparsas, con carrozas, pero también con problemas. Entonces, por eso fíjese que la segunda sesión que han recomendado los mismos investigadores es trabajar los problemas que en este momento se han producido en algunas de las fiestas, ¿no? Las desviaciones que ha tenido la fiesta, que se ha impuesto un poco más el espectáculo sobre lo patrimonial, que en otras zonas tienen muchos conflictos con los organismos que ayudan a financiar la fiesta. En fin, una serie de temas que nos parecen absolutamente importantes para poderlos desarrollar. Entonces, el CISBI por ahora, si bien está en construcción, ya empezó a consolidarse. Por ejemplo, les cuento que yo doné unos documentos que recogieron funcionarios y estudiantes allí en la Universidad de Antonio Nariño, que más o menos son 2 teras en documentación de lo que pudieron inicialmente recoger. Y entonces, imagínense, para empezar, que ya se inició, es como aplicarle a ese cúmulo de documentos una conceptualización desde la fiesta. Por eso yo les decía allá a la universidad, desde el principio les decía, es que lo importante no solamente, como diría Hobsbawm, no es una lista de supermercado o diría alguien, no es un reguero de documentos, sino que tiene que haber una orientación teórico-conceptual para que haya clasificación. Esta clasificación que estamos haciendo, pues partimos a través de la definición del concepto de fiesta que hemos manejado, en el sentido de que la fiesta, en tanto que ritual humano, sirve para festejar, para celebrar, para recordar, para conmemorar y también para divertirse. Pero de esta definición es que ha surgido entonces una construcción, por lo menos en Colombia, que es lo que yo he encabezado, de lo que significa una tipología festiva.
Entonces decimos, si algún investigador llega al CISFI con el tiempo o se comunica a través de las redes, pues va a encontrar, si quiere, por ejemplo, cuáles son los ceremoniales y los rituales indígenas que se han producido y qué documentación tenemos, o qué hay sobre carnavales, o qué hay sobre fiestas étnicas, o fiestas campesinas, o fiestas escolares, o fiestas estudiantiles, o los nuevos ceremoniales festivos que han aparecido. Toda esa gama de tipología es lo que nosotros creemos que es importante de clasificar. Esto, así como lo están viendo, es un monumento, es un gran monumento, pero también es lo que hemos pensado desde hace muchos años en construir nuestra América festiva a partir no solamente del conocimiento entre nosotros mismos, sino también de poder acopiar materiales y orientar sobre publicaciones que vayan saliendo para que la gente pueda como nutrir mejor todos los programas académicos o todas las labores que hacen los gestores o todos los que tienen que ver como hacedores de la fiesta, de tal manera que yo sí considero que es un monumento absolutamente importante. Pero hoy eso lo podemos seguir conversando durante todos estos meses y años y seguramente la perspectiva de los encuentros internacionales que hace parte de nuestras labores está ya próxima a fijarse una nación y un mes y año en que se va a hacer el 8º encuentro internacional sobre estudios de fiesta, nación y cultura. Apenas tengamos algo concreto, inmediatamente le informamos. Quiero por último decirles que el guión de hoy tiene que ver con que primero va a intervenir Julio durante una media hora y luego le damos paso a Javier Romero de Bolivia, que esperamos haya podido sortear el problema técnico que presentó allí. Y si no llegase a intervenir, parece que lo veo más tranquilo ahí en la fotografía, parece que ya todo está arreglado. De todas maneras, después de la intervención de ellos haremos un conversatorio. No hay mucho tiempo, pero lo haremos, ya veremos qué pasa. Pero lo que nos interesa que quede hoy claro es qué es ese concepto de la decolonización, qué es ese, cuál es el sentido fundamental de la colonialidad festiva, por qué le colocamos el nombre de Desarmando la Colonialidad Festiva y para mostrar los casos de Argentina y Bolivia. Digamos que eso nos parece bien interesante. Toda esta grabación, que todo se está grabando, también se va a colgar en YouTube, en todas las redes que nosotros tenemos, le llega a muchísima gente. De tal manera que, pues por ahora, dejo ahí y Sandra. Puedes Listo, entrar al muchísimas escenario. gracias. Antes de iniciar, Javier, ¿podrías intentar hablarnos, por favor? Hola, ¿me escuchan? Hola, César. Sí. Perfecto, bueno, vamos con el programa. Listo, entonces a continuación le damos paso a Julio Monasterio. Él es profesor de la carrera de Comunicación Social en la Universidad Nacional del Comahue y es doctor de Estudios Sociales de América Latina por parte de la Universidad Nacional de Córdoba. Entonces, bienvenido, Julio. Hola, buenas tardes. No sé si se escucha bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación a Marcos, a Sandra, al Centro Internacional de Saberes en Fiestas, a la Organización Intercultura. Bueno, es un placer para mí estar compartiendo este espacio. También compartir este espacio con Javier Romero, que, bueno, es una referencia para lo que yo vengo trabajando. Como Marcos decía hace un rato, acabo de presentar y de defender la tesis doctoral que llevó por título Desarmando la colonialidad festiva, un análisis de las estrategias de oficialización de las fiestas nacionales en la Patagonia Norte durante un periodo particular, que es el de 2003-2015. Y bueno, y para el desarrollo de esta tesis, la verdad que fue muy importante el diálogo que pude ir haciendo con algunos trabajos o gran parte de la bibliografía que
que nos presenta Javier Romero. Así que para mí, bueno, repito, es un placer estar en este espacio. Voy a compartir una presentación. A ver, y quiero que me digan si se ve correctamente cuando lo haga. Perfecto. ¿Se ve bien? Ahí voy a agrandar. ¿Se ve bien? Perfecto. Listo. Bueno, como les decía hace un rato, la idea de mi intervención de hoy es poder compartir un poco el recorrido que realicé en esta tesis doctoral que lleva por título, como les decía hace un rato, Desarmando la colonialidad afectiva. En esta primera diapositiva les comparto ahí lo que fue la tapa de la tesis. Y obviamente no pretendo aquí desarrollar o realizar un desarrollo lineal de todo el trabajo que hice, porque la verdad es que estaríamos un par de horas, pero sí en todo caso contarles cuáles fueron algunas de las decisiones que tomé, apuestas, desafíos, y en todo caso también compartirles algunos hallazgos en lo que tiene que ver con esta tarea de realizar un ejercicio de desarmado de la colonialidad afectiva en el sentido de entender y tratar de comprender cómo opera la colonialidad afectiva en la configuración de lo que denomino estrategias de oficialización de las fiestas nacionales. Iré ahí compartiendo un poco este recorrido. En líneas generales, lo que voy a tratar de hacer es compartirles un recorrido por un esquema que acá les muestro, que son 5 grandes ejes. El primero centrado en lo que son las consideraciones, algunas consideraciones preliminares. Un segundo eje centrado en interrogantes que me propuse al inicio de este trabajo de tesis doctoral. Un tercer eje más vinculado a la cuestión conceptual, relacionado a la relación entre las fiestas, la cultura y el poder. Un cuarto eje en el que voy a compartirles las dimensiones de las cuales pensé esta investigación y algunos hallazgos y resultados. Y un quinto y último eje en el que, bueno, me interesa compartir con ustedes algunas reflexiones finales y algunas pistas de continuidad de esta tarea, ¿no? Lo primero que quiero compartirles tiene que ver un poco con el enclave territorial. Me parece que es central para la realización de este tipo de abordajes situados, dar cuenta del lugar desde el cual desarrollé esta investigación, ¿no? Esta investigación fue realizada en el marco de las tareas que vengo desarrollando, tanto en docencia como en investigación, en la Universidad Nacional del Comahue, que es una universidad que se encuentra anclada en las provincias de Río Negro y Neuquén, ahí en el norte de la Patagonia Argentina. Y por este motivo es que la Patagonia Norte es el enclave territorial desde el que parto, ¿no? Y esto es interesante porque la Patagonia en general y la Patagonia Norte en particular ha sido construida históricamente desde una retórica que la ha mostrado como un lugar periférico, como un lugar inhóspito, plagado de mitos. Esa narrativa hegemónica, de alguna forma, posibilitó configurarla como un espacio proveedor de recursos naturales y un espacio propicio para la extracción y el despojo, digamos, ¿no? Y en lo que a esta investigación respecta, para lo que tiene que ver con el desarrollo turístico, ¿no? Entonces, América Latina en general y la Patagonia Norte en particular son lo que denomino como locus de enunciación, que entendemos como parte de nuestro sur global, ¿no? Sur global en tanto espacio político, epistémico y geográfico, que está asignado por herencias y por las heridas coloniales, ¿no? Por el racismo, por el eurocentrismo, así como también por la persistencia de distintas formas de explotación y de despojo desplegadas, que despliega el orden social capitalista en su decursar histórico.
En relación a esto último que mencionaba, es que visualizamos las particularidades del despliegue de una colonialidad afectiva como uno de los factores constitutivos de las estrategias de oficialización de las fiestas nacionales en el territorio de la Patagonia Norte. En este sentido propongo abordar esta trama, la trama de lo festivo en el territorio de la Patagonia Norte, profundizando en su carácter situado, como decía hace un rato, y una lectura transversal que articule permanentemente o que articula permanentemente la cuestión territorial, la cuestión política, la cuestión histórica, lo económico y lo social, ¿no? Es como una trama que es inescindible. Cuando hablo de Patagonia Norte, como decía hace un rato, si bien entiendo que hay muchas otras formas de poder referenciarla, yo aquí me voy a remitir a esos límites jurídicos que la delimitan a partir de dos grandes provincias, que son Río Negro y Neuquén, ¿no? Y esto es importante porque hay un proceso de provincialización que se desarrolló en la región y que tanto Río Negro como Neuquén, luego de ser considerados como territorios nacionales, se constituyen como estados provinciales recién a partir de la década de 1950. Entonces, desde sus dimensiones simbólicas, políticas y económicas, apreciamos que el territorio se consolida como un elemento primordial para una retórica festiva que promueve la consolidación de una identidad asociada a personajes, a lugares, a comidas y a distintos tipos de prácticas, ¿no? Y esta retórica festiva hace mucha referencia, una referencia permanente a la cuestión nacional. Y al mismo tiempo, también destaco que en ese proceso de construcción identitaria suelen aparecer invisibilizados los conflictos y las disputas que atravesaron y configuraron este territorio, el de la Patagonia Norte, en su devenir histórico, ¿no? Un poco Marcos lo mencionaba al comienzo de su intervención. Otro aspecto importante en torno a la configuración de lo festivo en la Patagonia Norte tiene que ver con la construcción que por lo menos en esta retórica se hace acerca de la Patagonia. La Patagonia ingresa al mercado, ingresa en un proceso de turistificación de lo festivo como una marca de relevancia, ¿no? Supongo que acá hay gente de distintos lugares y la Patagonia se ha transformado, sobre todo en las últimas décadas, como una marca de relevancia que da soporte a una transición que atraviesan las festividades en su devenir como fiestas nacionales. Acá les muestro en estas, bueno, a la izquierda les presento el mapa de Neuquén y a la derecha el mapa de Río Negro. Y no sé si se alcanza a ver bien, pero hay una breve caracterización de cada una de las fiestas que adquieren su carácter de fiesta nacional en el periodo 2003 y 2015, durante ese periodo, y en total son 12 fiestas que adquieren este carácter al día de hoy 23. O sea, más de la mitad de las fiestas que hoy son nacionales adquieren este carácter en ese periodo. Por eso es que me parece importante entender que en esos 12 años hay una cuestión ahí muy trascendental para pensar qué está pasando, ¿no? ¿Qué pasó en las últimas décadas? Que se produjo una revalorización en la región de lo festivo y al menos desde los ámbitos institucionales, ¿no? Entonces, bueno, aquí no pretendo detenerme aquí con una presentación exhaustiva respecto a las políticas públicas que se desarrollaron durante ese periodo, pero sí creo que hay una clara injerencia de un tipo de política pública que se desarrolló tanto en el plano de lo nacional y que repercutió en el plano de las provincias de Río Negro y Neuquén, que hacen a una revalorización de estos ámbitos, ¿no? Por caso, no sé, incorporación de feriados al calendario anual de feriados, además la incorporación de feriados puentes, y en ese sentido me parece que esto tuvo una fuerte repercusión en el sentido de que la actividad turística ocupa un rol fundamental como política de Estado.
por último, digamos, como consideraciones preliminares, acá hay una serie de, en la tesis por lo menos desarrollo una serie de apuestas teóricas y desafíos vinculados a alguna particularidad que adquiere este estudio, ¿no? En principio, como apuestas teóricas, me interesó trabajar desde dos grandes perspectivas teóricas. Una, la denominada perspectiva decolonial, y sobre todo ahí, más allá de las grandes referencias de esta perspectiva, el concepto que, bueno, muy bien ha trabajado Javier Romero Flores respecto a la noción de colonialidad efectiva fue central para este trabajo, y la propuesta de estudios culturales que de alguna manera me sirvió de sobremanera para pensar de qué manera la colonialidad efectiva opera en el territorio de la Patagonia Norte, y la incorporación de un dispositivo que es el de tradicionalización, a partir de la noción de tradición que recupera estudios culturales, como un elemento fundamental para pensar esta operación, esta operatoria de la colonialidad efectiva. Y lo que llamo como desafío tiene que ver con una cuestión vinculada a que no hay muchos estudios en la región de la Patagonia Norte para pensar lo festivo en clave regional. Sí hay muchos estudios de caso, pero no estudios como los que intenté hacer en este caso, de pensar como ciertas regularidades y discontinuidades asociadas a un conjunto de elementos vinculados a lo festivo. Entonces, bueno, por esto es que pensé una serie, bueno, que surgieron inicialmente una serie de interrogantes, algunos que los mencionaba anteriormente, respecto a, bueno, ¿qué pasa en este periodo? ¿Cómo se desarrollan estas estrategias de oficialización que hacen que más de la mitad de las fiestas que tienen el carácter de fiesta nacional en esta región adquieren ese estatus entre el 2003 y el 2015? Entonces, por esto me interesó ver, bueno, cómo opera la colonialidad en las dinámicas de lo festivo y de alguna manera poder rastrear marcas de colonialidad en una serie de documentos que analicé. Esos documentos son documentos normativos. Ahí hice un análisis de proyectos de ley que daban cuenta de, o que proponían la realización de tal fiesta nacional, y también documentos mediáticos. Hay un diario en la región de la Patagonia Norte, que es el diario Río Negro, que tiene mucha injerencia y que es un actor político, actor mediático y político de mucha relevancia. Entonces me interesó también ver cuáles eran los discursos que circulaban en este diario asociados a la cuestión de lo festivo. En este sentido, también me interesó ver de qué manera, como decía hace un rato, la colonialidad efectiva configura en unas determinadas estrategias de oficialización que podríamos, de alguna manera, encuadrarlas como acciones dominantes o hegemónicas y que hacen a la recuperación de consensos, ¿no? Claro que este no es un proceso lineal, y es por eso que me interesaba ver esa relación, ¿no?, que hay entre las fiestas, la cultura y el poder. Algunas imágenes van acompañando esta presentación, la mayoría son, bueno, no, la mayoría no, todas son imágenes del corpus que yo trabajé, ese corpus compuesto por documentos normativos y mediáticos, y bueno, ahí por ejemplo nos encontramos con una imagen de la Fiesta Nacional de los Jardines y abajo una imagen de la Fiesta Nacional del Curanto, ¿no? Me interesó particularmente ahí en esa relación entre la fiesta, la cultura y el poder, o fiestas, cultura y poder, cuál es el lugar del Estado, ¿no?, que se convierte como una fuerza estructuradora y que, como dice un autor que trabajó mucho, que se llama Stuart Hall, intenta movilizar el consenso cultural e ideológico, a veces a través de medidas coercitivas, a veces a través de medidas educativas y reguladoras, y con mayor frecuencia mediante una combinación de todas ellas, ¿no? Entonces ahí, de alguna manera, me interesaba ver el carácter complejo del Estado moderno, en clave gramsciana, Estado ampliado, digamos, a partir de entender cómo se lleva a cabo la relación entre distintas demandas de diferentes sectores y su incorporación a la agenda política, ¿no? En este sentido, las fiestas, entiendo, se transforman en una arena fértil para la incorporación de demandas en la agenda oficial. Dicho proceso suele ser el resultado de disputas entre distintos sectores y sujetos que se dan en condiciones desiguales,
en el que se promueve la búsqueda de consenso para de alguna manera lograr articulaciones. Es decir, esto que yo trabajo como estrategias de oficialización no se realizan únicamente sobre una base de la coerción, sino que lo que prima principalmente es la búsqueda de consenso, ¿no? De esta manera es que entiendo a la cultura como un campo de batalla, o entendemos ahí junto con estudios culturales, sobre todo como un campo de batalla en el que se disputan sentidos y formas de ver el mundo, ¿no? Y formas de ver el mundo que se tensionan en un espacio que es, en este caso, el espacio festivo. Y bueno, digamos, en este eje me interesaba, digamos, por último, como decía hace un rato, analizar de qué manera, cuáles son las modalidades específicas que adquiere la colonialidad festiva en el territorio de la Patagonia Norte. Acá lo mencioné yo un par de veces a Javier, porque bueno, reitero que ha sido un gran aporte todo su recorrido para el desarrollo de mi tesis. Y a lo ya trabajado por Javier Romero, que él veo que hace a partir de su análisis de lo festivo en Bolivia, y marca algunos dispositivos a partir de los cuales opera la colonialidad festiva, habla de la demonización, bueno, no me voy a explayar en eso porque seguramente él lo mencionará mejor que yo, la demonización, mercantilización y patrimonialización. Yo veo que en el análisis de lo festivo en la Patagonia Norte hay un elemento que es central y que lo podríamos incorporar como un dispositivo más, que obviamente digamos, se encuentra subsumido en esos tres que destacaba Javier, que tiene que ver con la tradicionalización, ya que este dispositivo de la tradicionalización nos permite ver de qué manera se entrecruzan cuestiones vinculadas a diversas costumbres y prácticas culturales festivas en su articulación con la noción de tradición a partir de un componente central, que es la idea de nación. La idea de nación está muy presente en estas provincias nuevas y en este escenario de lo festivo. Bueno, a partir de esto es que puedo ver como tres grandes dimensiones de análisis para ver de qué manera opera la colonialidad festiva en las estrategias de oficialización de las fiestas nacionales en el territorio de la Patagonia Norte. Y entonces presento aquí tres grandes dimensiones. Una es la simbólica, otra es la política y otra es la económica. Las presento de manera separada, digamos, esto solo a los fines analíticos, porque en la praxis son indisociables, ¿no? La dimensión simbólica, bueno, si bien en la tesis, que como bien decía Marcos, es algo que todavía está ahí como medio calentito, trabajo una serie de algunas cuestiones más, quiero recuperar para esta presentación dos grandes ejes, ¿no? El primero vinculado a la cuestión identitaria y el segundo vinculado a la configuración del espacio-tiempo festivo. Las fiestas, en tanto práctica que asocia la idea de celebración de costumbres, de venidas en tradiciones, dan cuenta de expectativas y horizontes comunes de una comunidad, ¿no? Y al pasar aquí por el tamiz estatal, esas expectativas y esos horizontes comunes son resignificados. Entonces, bueno, acá hay una cuestión vinculada fuertemente a lo identitario, y cómo se pone en juego en esos documentos que fui analizando la cuestión identitaria a partir de las tensiones, de cómo se presentan sujetos y prácticas que están cargados de múltiples, que pueden portar múltiples identidades, ¿no? Y de alguna manera también esos procesos identitarios son el resultado de reapropiaciones, ¿no? Y de construcciones de sentido común que hacen a la consolidación de ciertas taxonomías o principios clasificatorios. Stuart Hall, que es un autor que trabajo bastante, plantea que no existen garantías, ¿no? En esto de pensar la identidad, no existen garantías de que una práctica o de que un grupo por sí mismo desarrolle determinados rasgos identitarios, ¿no? Bueno, vuelvo un poco al escenario festivo. Acá en este punto la noción de tradición es central.
Y la noción de tradición aparece en todos estos documentos que estuve analizando como a partir de esta idea de rescatar la esencia, de rescatar lo autóctono de un lugar, de una población o de distintas prácticas, ¿no? La idea de tradición, siguiendo a otro autor de estudios culturales, que se llama Raymond Williams, es sumamente compleja. Raymond Williams habla de tradición selectiva, ¿no? Y que tiene que ver con... digamos, la tradición selectiva justamente da cuenta de que en el marco de lo que son los procesos culturales hay una selección de algunas prácticas que son incorporadas a una determinada retórica oficial en este caso, y hay otras que quedan por fuera. Bueno, podemos observar esta tradición selectiva por caso al momento en que una ínfima porción de las celebraciones o fiestas que hay en la región forman parte del calendario de fiestas nacionales, ¿no? Otro aspecto aquí en este punto tiene que ver con la noción del folclore, ¿no? El folclore es proyectado como resguardo de lo autóctono, de las costumbres, de lo esencial. Y se presenta como un lugar de resguardo y de eliminación de conflicto. Me parece que aquí hay... Bueno, voy a marcar algunos rasgos que son el resultado de marcas de colonialidad festiva y que me parece adecuado compartirlos, ¿no? Por un lado, las fiestas proponen una consolidación de identidades locales que articulan cultura y distintos recursos históricos con la finalidad de generar elementos tradicionales. El gaucho, por ejemplo, hay una foto que quiero compartirles, digamos, es una figura que aparece permanentemente, ¿no? Con sus atuendos, entre comillas, ¿no? Sus denominados atuendos típicos, las danzas. Hay una serie de fiestas que recuperan fuertemente la cuestión gauchesca como algo identitario de lo festivo, ¿no? Y por otro lado, y otro resultado significativo que me parece interesante que se desprende del análisis, tiene que ver con la idea de América Latina como un continente imperfecto. Acá, esta idea la retomo de un autor que se llama Adolfo Albana Chinte, y allí, bueno, se da un juego permanente entre invisibilización y visibilización negativa, ¿no? Por ejemplo, en un fragmento del proyecto de ley de la Fiesta Nacional del Chocolate se destaca que el popularmente conocido chocolate Bariloche no solo se destaca por su incomparable sabor, sino que encierra una atractiva historia que comienza a mediados de los años 40 del siglo pasado, con el arribo a esta ciudad de una familia de inmigrantes italianos que dejaron atrás la posguerra europea. Podemos observar aquí cómo se presenta toda actividad vinculada con el chocolate desde sus inicios de mediados del siglo XX, ¿no? Sin embargo, más adelante en ese proyecto se dice lo siguiente: este producto, que tuvo sus orígenes en la América precolombina y que fue perfeccionado y degustado por los europeos, hoy se ha transformado en uno de los principales atractivos turísticos no naturales de Bariloche. Bueno, se evidencia, primero se marca el ocultamiento de grupos de población, de grupos de la población que llevan adelante estas prácticas, y al párrafo siguiente, al momento de hablar del estado de perfección del producto, solamente se dice que puede ser logrado por los europeos, ¿no? Bueno, por otro lado, otro eje vinculado a la dimensión simbólica tiene que ver con cómo se configura una retórica vinculada al espacio-tiempo festivo, ¿no? Y acá es interesante ver cómo aparece la idea del control, de la organización. Ya las fiestas y los carnavales baxtinianos, por caso, no serían pensables en el marco de una retórica festiva capitalista, digamos, ¿no? Entonces, bueno, hay algunos espacios que cumplen un rol fundamental, como el predio, que de alguna manera organiza, delimita y jerarquiza y establece condiciones de participación y de asistencia, ¿no? Y respecto a esta cuestión, la temporalidad festiva tiene además como una de sus características principales la capacidad de remitir lo que se consideran fechas importantes, ¿no? No sé, inicio de una cosecha, inicio o finalización de una cosecha, o de alguna actividad económica vinculada a la agricultura, a la ganadería, aniversario de una ciudad, bueno, entre otros elementos, ¿no?
El segundo aspecto, o la segunda de las dimensiones que trabajé, tiene que ver con la dimensión política. Y acá hay un eje que, bueno, ameritaría toda una presentación en sí mismo que tiene que ver con la relación entre las fiestas nacionales y el patrimonio. Solamente a modo de presentación voy a decir que la universalización, digamos, existe como una tendencia que se ve en los documentos hacia la universalización de las políticas culturales que presenta la cultura como una cultura legítima, ¿no? Y de alguna forma esta tendencia ha marcado las líneas de pensamiento respecto a los procesos de patrimonialización. Acá hay algo que opera permanentemente que tiene que ver con el mito de la universalidad. Y bueno, el mito ese de la universalidad, de alguna forma, está anclado en una concepción monocultural del patrimonio que de alguna forma desconoce otras perspectivas, ¿no? Otras formas de pensar la cuestión patrimonial desde otros actores, desde otras lógicas. Aquí las estrategias de oficialización de las fiestas nacionales recuperan gran parte de lo que plantea la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, ¿no? Esta idea de 4 ejes. La salvaguardia, el respeto, el reconocimiento y la cooperación y la asistencia. Todo eso el Estado está presente para garantizar esos 4 puntos. El segundo de los grandes ejes que trabajo aquí en la dimensión política tiene que ver con el lugar del Estado, ¿no? Y en los procesos de homogenización cultural, ¿no? Y acá me parece interesante cómo las fiestas nacionales, ¿no? que forman parte de un calendario oficial, se presentan como espacios de resolución de conflictos. Son espacios que de alguna manera intervienen en la organización como para que no se cuelen reclamos por fuera de lo que están pensados en esa lógica oficial, digamos, ¿no? Entonces, aquí en los documentos que pude ver, hay como una permanente perdurabilidad de como rasgos históricos estatales vinculados a la consolidación del proceso de unificación cultural y también en los últimos años una idea que tiene que ver con el Estado administrando la diversidad, ¿no? Administrando a partir de lo que han sido, no sé, políticas multiculturales de los últimos 20, 30 años, ¿no? Resulta interesante acá marcar algunas cuestiones en torno a las dinámicas de lo festivo en relación a las formas de esa resolución de conflicto que muestran una continuidad significativa respecto a cómo se configuran las estrategias de oficialización de lo festivo en el marco de un proceso de colonialidad global, ¿no? Encubrimiento e imposición, tradicionalización, incorporación de la diversidad cultural, bueno, en lo que tiene que ver con las nuevas modalidades de producción identitaria. Y por último, la dimensión económica, destaco 2 aspectos, ¿no? Marcos mencionaba hace un rato, el lugar de la mercantilización de los festivos, ¿no? Los documentos muestran permanentemente que la realización de estos eventos son trampolines, son espacios para recuperar los destinos en términos turísticos, son acontecimientos destinos, las fiestas se presentan como impulso para el turismo. De alguna manera se produce una especie de fetichización de lo festivo en lo que todo está dispuesto ahí en la fiesta para consumir, ¿no? Y el consumo y la mercantilización, de alguna manera, lo que van haciendo es como invisibilizar el complejo entramado de configuraciones culturales y cercenan una mirada crítica marcada por tensiones y antagonismos de los conflictos que se pudieran generar en esos escenarios, ¿no? Entonces, se va consolidando a las fiestas nacionales como un producto turístico. Y en ese sentido, y ahí retomando la idea inicial, la Patagonia como marca, con toda esa construcción que, como decía hace un rato, se generó a partir de esta idea de la Patagonia como un lugar inhóspito, pero al mismo tiempo, la Patagonia como marca articula paisajes, lugares, sujetos, historias, mitos, que se encuentran englobadas en las celebraciones festivas y en las ceremonias, ¿no?
Bueno, para ir cerrando, pues ya voy 30 minutos. Algunas reflexiones. Me parece, bueno, que aquí hay algunos elementos muy interesantes que se presentan en lo que tiene que ver con la manera en que la colonialidad festiva opera y configura determinadas estrategias de oficialización de lo festivo. Pero de alguna manera también no hay que olvidarse de que estas estrategias de oficialización son resistidas, ¿no? Y de alguna forma hay posibilidad de pensar en otros modos y otras formas de hacerlo festivo. Hay un autor que se llama Cristóbal Nieco que plantea la propuesta de romper con las lógicas patrimoniales desde arriba para pensar en la idea de un patrimonio, pensar y hacer un post-patrimonio, ¿no? Y al mismo tiempo es interesante ver qué pasa con un montón de celebraciones festivas que no ingresan en estas estrategias de oficialización, ya sea por decisión de quienes las impulsan o porque el Estado, digamos, ¿no? O los gobiernos provinciales no las incorporan. Bueno, y allí ver cuál es el lugar de las resistencias me parece que es un aspecto a profundizar para no caer como en cierta tentación que de alguna manera en cierta tentación del Estado como un sujeto homogeneizador de prácticas, ¿no? Me parece que hay también espacios de disputas que son sumamente interesantes para pensar en torno a lo festivo y qué pasa con esas contrafiestas o con esas prácticas contraculturales dentro de este ámbito, ¿no? Bueno, y por último, me parece interesante también que podamos pensar, digamos, si yo acá les comparto lo que pasó, o por lo menos un análisis de un periodo histórico, creo que es interesante continuar, digamos, ¿no? Con lo que ha sido este proceso de lo festivo en otros escenarios temporales y espaciales. Bueno, eso por el momento. Así que muchas gracias. Julio, extraordinario, muchas gracias. Nos deja como muchas vetas de preguntas, seguramente más adelante las podemos trabajar. Por ahora viene desde Bolivia, desde Cochabamba, donde está residiendo en este momento el gran amigo de la red y con quien hemos recorrido parte de América Festiva en los encuentros y en otras situaciones de construcción de saberes. Javier Romero es antropólogo, es doctor en estudios culturales latinoamericanos por la Universidad Simón Bolívar de Quito, Ecuador. Es actualmente profesor en el programa de antropología de la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba, Bolivia. Pues tiene múltiples publicaciones, pero por ahora voy a darle el espacio para que puedas contarnos sobre estas reflexiones que nos invitan hoy en este programa. Adelante, Javier. Buenas noches a todas y a todos. Quisiera saber cómo me escuchan. Perfecto, perfecto. Bien. La reflexión sobre la colonialidad de lo festivo y la descolonización de lo festivo tiene una historia larga que además está corporalizada en mi propio desarrollo personal. He sido actor de lo festivo, gestor e investigador de lo festivo. Y todas esas actividades han producido todo un terremoto en las ideas, en las prácticas, ¿no? Y el resultado de todo eso es el trabajo que estoy realizando desde hace algunos años. El presente, yo voy a leer un texto que es un texto que sirve para delimitar el problema de lo festivo y orienta un programa de investigación que he venido desarrollando en la medida de mis posibilidades. Partimos de argumentos sostenidos desde principios del siglo XXI en América Latina, que sostienen que a partir de 1492 se ha instalado en nuestro continente un proceso de colonización y colonialidad desde un proyecto civilizatorio eurocéntrico que a partir del siglo XVII ha sido denominado modernidad. No voy a entrar a discutir esto es
una discusión muy profunda. Yo voy a intentar desarrollar un poco la arquitectónica de la colonialidad festiva, partiendo de las ideas de ya entender que nuestro continente es producto de un proceso colonial. Entonces, decimos, si la construcción del aparato colonial y su constante y continua actualización han llevado más de 5 siglos, y actualmente aquel aparato, como sostienen varios pensadores y pensadoras en América Latina y el mundo, está más vigente que nunca, con mayor precisión que en el siglo XVI. Entonces pregunto, ¿cuál deberá ser el camino, el método para invertir este proceso y desplegar otro de descolonización en general y de descolonización de lo festivo en específico? Si aquel aparato, el de la colonialidad, ha producido toda una tecnología para la dominación y la enajenación, que ha contado y cuenta con diferentes mecanismos y una serie de dispositivos para la colonialidad, entonces, por la gran amplitud, la excesiva complejidad y el profundo detalle de sus especificidades para su despliegue, pienso que un proceso de descolonización tiene la posibilidad de continuidad si primero neutraliza los dispositivos que activan ciertas mecánicas y ciertos mecanismos que no nos dejan superar la enajenación producida por el proceso colonial. Así, al ser la descolonización de lo festivo un proceso tan complejo que involucra el nivel de las prácticas, de las representaciones, pero también interviene en la transformación de nuestras subjetividades, en este espacio no desarrollaré ni todos sus componentes ni toda la dinámica que se genera en su interior, y menos los sentidos que puedan orientar un horizonte distinto. En los minutos que dispongo, limitaré mi exposición a mencionar de manera sintética algunos procesos que han producido no pocas fisuras encubiertas, que son el resultado de tensiones y contradicciones también encubiertas por la dominación colonial. Mostraré varios procesos, mencionaré algún mecanismo para la colonización, de la pedagogía de la enajenación, desarrollaré brevemente un dispositivo, la demonización, y haré mención de otros 3 al finalizar la exposición. Todo esto tiene directa relación con el modo en el que los seres humanos nos relacionamos con la realidad. Inicio mostrando 2 procesos que están relacionados de manera contradictoria en el modo en el que podemos aproximarnos a lo festivo. Uno de ellos lo utilizamos para construir abstracciones y el segundo se despliega como experiencia, en este caso experiencia festiva. El primero de ellos es el de la teoría y la práctica, resultado de la absolutización de la razón europeo moderno occidental, que se consolida con el pienso, luego existo, en el siglo XVII, y sirve para consolidar a la ciencia como producto del pensamiento moderno colonial. Resultado de este proceso son las categorías de análisis, los conceptos y las teorías, que articuladas componen lo fundamental de lo que conocemos como ciencia social. El segundo proceso se refiere a la experiencia. Esta, de manera compleja, se manifiesta articulada entre creencia, sensibilidad y razón, y juntas, entrelazadas, producen y reproducen lo que conocemos como vida. La experiencia es parte de la condición humana desde el surgimiento del Homo sapiens, y no produce ni conceptos ni teorías, produce sabiduría. Los conceptos
como parte del proceso entre teoría y práctica, son el resultado de la objetualización de la realidad que, al mismo tiempo, la detiene, la parcela y la enmarca en ideas que son comprendidas como algo dado. Mientras que la experiencia tiene una dinámica cambiante y compleja. Nunca se detiene y se manifiesta en la realidad como un dándose. La diferencia sustancial entre estos dos procesos ha puesto en evidencia una primera fisura en la dimensión epistemológica que la ciencia ha encubierto en su pretensión de mostrarse universal y como posibilidad única de conocimiento. Esa ciencia moderna eurocéntrica. Este es un primer dato fáctico fundamental para, en adelante, pensar el proceso de descolonización de lo festivo. Por lo expresado anteriormente y en el intento de pensar aquel relacionamiento con la realidad, ya no como algo dado, constituido por objetos, es importante producir un giro epistémico que pueda aproximarse lo más posible a la experiencia como un dándose y que ponga en evidencia nuestro lugar de enunciación. Este giro toma en cuenta, además, procesos críticos surgidos a fines del siglo XX en la misma Europa, al interior del pensamiento moderno occidental, como son el giro lingüístico y el giro pragmático, y procesos desarrollados por pensadores de los países de Sudamérica, como son el giro ético-crítico y el giro decolonial. En esta lógica de comprender los conceptos como procesos y ya no como objetos, vamos a entender a la cultura como un campo de batalla ideológico al interior del cual se producen diversos sentidos en diferentes direcciones y muchos de ellos se conflictúan y se enfrentan y otros se complementan. Se trata de un lugar en el presente que al mismo tiempo que es consecuencia histórica, contiene el despliegue de representaciones y prácticas culturales orientadas desde distintos proyectos políticos. Estos, desde 1492, se mueven en un escenario global y posibilitan un patrón de poder hegemónico. Nuestro enfoque toma en cuenta dos aspectos. El primero es el cruce del campo político con el campo cultural. Y como consecuencia de este cruce se da la codeterminación entre la política y las culturas que producen sentidos diversos y también conflictos y tensiones. Y el segundo se refiere a la superación de la comprensión de los procesos culturales de manera abstracta y neutra, como cultura, sin ningún tipo de tensión, conflicto o negociación, por una nueva comprensión de los procesos culturales en los que se produce una disputa entre dominación colonial y liberación descolonizadora, que sitúa a las prácticas y representaciones culturales en conflicto y desde hace algunos años se ha denominado a esto, en realidad nosotros denominamos a este conflicto interculturalidad. Para nosotros la interculturalidad no es ese equilibrio utópico que nos plantea la modernidad. Esta es una segunda fisura a nivel de la ontología moderna, a tomar en cuenta en el análisis de lo festivo. Nuestra concepción de interculturalidad surge desde los movimientos indígenas como descolonización, y en Bolivia en particular utiliza las prácticas festivas para su enunciación. En este contexto vamos a referirnos a lo festivo como un subcampo que contiene las mismas tensiones que habíamos mencionado y que son originadas por las relaciones de poder hegemónicas y contrahegemónicas. Al interior de este subcampo hemos podido visualizar una dinámica compleja en conflicto que desde el conocimiento científico colonial ha sido encubierta por conceptos históricamente relacionados.
Algunos de ellos los hemos ido problematizando desde hace algunos años. El siglo XX se inició con un modo de nombrar las prácticas festivas, construido durante varias décadas antes del siglo XX. La noción de folclore fue difundida desde Europa hacia todo el mundo, y al mismo tiempo que servía para resguardar la idea de la alta cultura de otras construcciones culturales no europeas, también sirvió para generar identificadores como referentes de nación para los estados emergentes. Es el caso de la diablada o la cueca en Bolivia, la samba o el tango en Argentina, la cumbia en Colombia, etc. Aquellos fueron tiempos todavía no tan libres para el despliegue de las prácticas festivas en particular y las prácticas culturales no europeas en general. A los habitantes de aquellos siglos, el XIX y el XX, les tocó someterse a una idea de universalidad producida como civilización única europea, que cobró nuevo impulso con la hegemonía de Estados Unidos, consolidando un patrón global de poder que luego de la Segunda Guerra Mundial produjo un discurso regional encubierto como universal, que con sus propias transformaciones tuvo total hegemonía hasta fines del siglo XX. Esta es una tercera fisura presente en la comprensión de civilización que sitúa a lo europeo como referente universal. Por la importancia de aquel proceso desplegado con un alto grado de cinismo que ahora desde los espacios subalternos se los ha desencubierto como dominación colonial, para ilustrar de manera clara nuestro horizonte crítico, hago referencia al rol encubridor de la UNESCO ante las decisiones de la ONU. En el siglo XX, luego de la Segunda Guerra Mundial, se crean varios organismos internacionales y en el año 1945 se crea la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. Se trata de un organismo especializado en educación que guarda relación y está subordinada a la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Resultado de todas estas contradicciones, contenidas en la política moderna colonial, en la fetichización del poder y en su ejercicio como dominación, las resoluciones de la ONU y de la UNESCO expresan, en el caso de la primera, la aplicación del poder como dominación ejercido por el más fuerte sobre los débiles. Y en el caso de la segunda, la sutil forma de encubrir aquella dominación desde la idea de patrimonio y educación. Digo esto porque en la segunda mitad del siglo XX, la actitud política de aquellos organismos mostraba su interés por la dominación y una forma sutil de encubrimiento. Mientras el documento de creación de la UNESCO en su constitución aprobada el 16 de noviembre de 1945 y haciendo alusión a la Carta de las Naciones Unidas dice, cito, se propone contribuir a la paz y a la seguridad, estrechando mediante la educación, la ciencia y la cultura, la colaboración entre las naciones, a fin de asegurar el respeto universal a la justicia, a la ley, a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, sin distinción de raza, sexo, idioma o religión. Fin de cita, Constitución UNESCO 1945. En otro documento de la ONU de 1951, 6 años después, y a contracorriente del anterior, se expresa lo siguiente. Hay un sentido en el que el progreso económico acelerado
es imposible sin ajustes dolorosos. Las filosofías ancestrales deberían ser erradicadas. Las viejas instituciones sociales tienen que desintegrarse. Los lazos de casta, credo y raza deben romperse y grandes masas de personas incapaces de seguir el ritmo del progreso deberán ver frustradas sus expectativas de una vida cómoda. Muy pocas comunidades están dispuestas a pagar el precio del progreso económico. Fin de cita, Naciones Unidas, 1951. Pensamos que esta es una cuarta fisura que está presente en el campo político. Entonces, a partir de esta lógica afín con el patrón colonial de poder global desde la UNESCO, se impuso la noción de folclore y así se produjo una serie de representaciones y se transformaron prácticas. Este proceso destinado a descontextualizar cultural e históricamente también enajenaba prácticas y representaciones. Y así se iniciaba un proceso destinado a vaciar de contenidos a la diversidad de prácticas rituales y festivas en el mundo y en Bolivia también. Se trataba de un proceso de, entre comillas, limpieza y refinamiento que estaba orientado por el consenso de la ONU y la obediencia de los gobiernos locales para, como estableció aquel organismo internacional, pagar el precio por el progreso económico. Pero en realidad fue un vaciamiento epistémico de otras posibilidades civilizatorias. Esto sirvió para orientar políticamente desde la dominación colonial ciertas transformaciones y de la ritualización de lo festivo, donde la comunidad reproduce formas de autoridad y cargos en los que predomina el despliegue y las relaciones horizontales, formas productivas en las que predomina la reciprocidad y formas rituales que completan el ciclo de la vida por las relaciones con lo sobrenatural, se empezó a transitar hacia la, entre comillas, fiesta, espectáculo, mercancía, orientada desde la oferta y la demanda de mercancías en el mercado de consumo. En Oruro, por ejemplo, el pasante fue reemplazado por el presidente, la familia de los pasantes por la mesa directiva, los ainis como intercambios recíprocos por las cuotas en dinero y una otra serie de transformaciones. Del mismo modo, las prácticas aymaras y quechuas reproducidas en las ciudades empezaron a proyectar imágenes refinadas a través de los disfraces utilizados para días de fiesta. En el año 1989, por la caducidad de la noción folclore, en la Conferencia General de la UNESCO, en su 25ª reunión, se propuso utilizar otro concepto y se elaboró el documento de recomendación sobre la salvaguarda de la cultura tradicional y popular. Desde aquel año, la referencia internacional fue cambiada. La noción inicial con la que se denominaba a las prácticas rituales y festivas y se optó por denominarlas cultura tradicional y popular. Pocos años después, en 1997, desde la misma UNESCO, fue reemplazada por la de patrimonio inmaterial. La misma que en la primera época en Bolivia fue traducida del inglés como patrimonio intangible. Ahora bien, este cambio de nombre no era un simple cambio de nombre. Se trataba de un reacomodo del poder global y de la política económica global que ampliaba las posibilidades de ganancia de las grandes corporaciones
hacia el ámbito cultural. Se había transitado de la economía del desarrollo a la economía neoliberal. Y esto no fue entendido en su real magnitud por aquellos que desempeñábamos, me incluyo, la gestión cultural. En varias oportunidades y en diferentes países del continente me tocó escuchar a gestores de este tipo de actividades decir que lo que antes era folclore, luego se denominó cultura popular y ahora se llama patrimonio inmaterial. Esto estaba mostrando con claridad el modo cosificador con el que nos relacionábamos con la realidad. Podría modificarse la denominación muchas veces, pero el fenómeno debería quedar intacto. La teoría se estaba transformando y la realidad debería permanecer inmóvil. Esto también mostraba que la colonialidad del saber y del poder se había instalado y estacionado en nuestras subjetividades con total éxito. Estuvimos muchos años patinando en el lodo sin respuestas, estancados, reflexionando, intentando hacer también gestión, pero desde nuestra propia práctica festiva sabíamos que había que seguir escarbando y buscando respuestas diferentes y distintas. Paralelamente nos estábamos formando en diferentes espacios. Fue luego de este proceso que recién pudimos identificar varias de las fisuras que hoy estamos mencionando. Y junto con estas, la necesidad de comprenderlas de otro modo para poder ordenar nuestra realidad desde nuestros propios problemas y no desde los problemas del patrón global de poder. Así empezamos a problematizar el folclore, que en apariencia fue la noción que dio origen al concepto de patrimonio inmaterial. Y recién pudimos detectar su verdadero sustrato cultural. Fue un largo viaje, fue una incansable búsqueda de respuestas la que nos puso enfrente de algo demasiado evidente, pero muy bien encubierto desde 1492. Se trataba de un proyecto político que a través del sujeto colonial, el ego conquiro, contaba con toda una tecnología para la dominación colonial y ésta desplegaba sus acciones con determinados mecanismos que a su vez utilizaban dispositivos específicos para activar determinados procesos. Cieza de León, Polo de Ondegardo, Cristóbal de Albornoz, Garcilaso de la Vega y otros cronistas escriben sobre esto, pero Huamán Poma de Ayala es el que los dibuja. Se había construido un mecanismo para educar en la fe cristiana. El mecanismo era la pedagogía colonial, pero su objetivo real era volver sumisos a los indios para que la explotación de estos en las minas no tenga ninguna resistencia. Se trataba de la pedagogía del castigo, que también era ejercida por los curas en la iglesia. Aquella pedagogía era aplicada a los niños desde los 5 años con ciertas diferencias. Niños mestizos, hijos de la nobleza inca o hijos de los curacas y sabios, con la idea de su blanqueamiento, fueron trasladados hasta Lima, a escuelas creadas exclusivamente para que sean educados como buenos cristianos. Sin embargo, en aquellos espacios, la pedagogía colonial, la del castigo, también estaba presente. La cristianización fue activada desde varios dispositivos específicos. Un primer dispositivo detectado fue la demonización, hábilmente desplegada en imágenes para interferir, reemplazar y anular las representaciones locales de lo sobrenatural. La pintura virreinal y los mitos cristianos sirvieron para aquel objetivo. El infierno cristiano fue creado a lo largo y ancho de los Andes, hasta instalar las representaciones del pecado, de los pecadores, del demonio y de lo demoníaco como sentido común de la época. Por eso hay tanto diablo desde Panamá hasta Tierra
del Fuego, ¿no es cierto? Para el siglo XVI, aquella instalación de las representaciones de lo malo y lo demonizado ya estaban registradas incluso en la conciencia de Guamán Poma de Ayala, quien da cuenta de ello en su crónica cuando dibuja la ciudad del infierno, reproduciendo al príncipe de las tinieblas y a los pecadores y sus castigos. Se trataba de un proceso de transformación que había demonizado el uso ritual del alcohol, las prácticas celebratorias y también las curas rituales. Así la demonización, como la quema de brujas en Europa, en aquel siglo, o sea, estos siglos antes, ¿no es cierto? Pero en aquel siglo había calado en lo más profundo de las representaciones de los habitantes del Tahuantinsuyo y del Condorcet. Se trataba de la transformación e inferiorización de las prácticas y las representaciones relacionadas con los seres sobrenaturales andinos, convirtiéndolos en demonios, y así cualquier práctica que activaba aquellas representaciones se convertía en celebración del demonio, en pecado, en inferior. Aquel dispositivo intervenía en los procesos y las prácticas celebratorias andinas, orientado desde una política que en apariencia estaba dirigida a la cristianización y en la práctica se había concentrado en la dominación para la explotación humana y de la naturaleza. Esta política tenía un nombre, era la extirpación de idolatrías, y Pablo José de Arriaga fue su precursor y su ejecutor. En la introducción de su texto advierte que, cito, aunque no va esta relación dividida en partes, se podría reducir a tres. La primera, ¿qué ídolos y huacas tienen los indios? ¿Qué sacrificios y fiestas las hacen? ¿Qué ministros y sacerdotes, abusos y supersticiones tienen de su gentilidad e idolatría el día de hoy? La segunda, las causas de no haberse desarraigado entre los indios, pues son cristianos y hijos y aún nietos de padres cristianos, y los remedios para extirpar las raíces de este mal. La tercera, la práctica muy en particular de cómo se ha de hacer la visita para la extirpación de estas idolatrías. Este texto es una copia de aquellos que desarrollan en Europa para la caza de brujas directamente. Fin de cita. Aquel documento en realidad es un manual para la demonización de las representaciones y prácticas rituales de las poblaciones de los Andes, que surge cuando se descubre la primera insurgencia festiva contra la dominación colonial, el Taquionjue en quechua y Talausu en aymara. Proceso fundamental para entender a lo festivo como interculturalidad descolonizadora, que en relación con las revueltas quechuas y aymaras de aquella época, produce un horizonte de sentido descolonizador a fines del siglo XVI. Posterior a este proceso se producen otros tres dispositivos para la colonialidad, detectados en los últimos años en nuestro trabajo. La folclorización de lo festivo, que se manifiesta con un continuum colonial de la noción de idolatrías, y es la que reemplaza en el siglo XIX a la demonización, sin anularla completamente. Los otros dos se dan en el siglo XX. En un primer momento, la mercantilización de lo festivo, que se ocupa de fetichizar los procesos celebratorios para convertirlos en mercancía. Este proceso invade sutilmente aquellos espacios desde la primera mitad del siglo XX y poco a poco se va manifestando, mientras que la patrimonialización se da con el surgimiento de la economía neoliberal en la segunda mitad del siglo anterior y termina complementándose con el dispositivo anterior. De este modo, a diferencia de la demonización y la folclorización, la mercantilización y la patrimonialización de lo festivo sirven para la puesta en valor y refinamiento último de aquellos procesos orientados al mercado de consumo capitalista. Hasta aquí hemos
intentado poner en evidencia el proceso de colonialidad de lo festivo. A partir de esta identificación microscópica, se deberán iniciar procesos inversos para la desenajenación de lo festivo, de tal modo que se pueda incidir en lo que preliminarmente estamos denominando descolonización de lo festivo. Estos son los primeros pasos que permitirán destejer el tejido colonial y así poder anudar un nuevo tejido descolonizador para producir sentidos y movimientos que puedan desplegar un proceso de descolonización de lo festivo, y en cada caso, en cada contexto, seguramente tendrán sus propias dinámicas. Muchas gracias. Perfecto, Javier. Pasamos ahora, después de esta extraordinaria intervención, a aprovechar estos minutos para que algunos de los presentes puedan preguntar. No sé si quieran levantar la mano o intervenir directamente. Solo quiero decir como apertura dos cosillas, que va, entre otras, para ambos, ¿no? Efectivamente, una de las estrategias que tiene en este momento la Red Internacional de Investigadores, a la cual pertenecemos todos los presentes, es la de empezar seriamente a estudiar a conocer y estudiar la producción de nosotros mismos. Por eso observen que fundamentalmente la red por ahora intenta que todas las personas que habitan nuestra América puedan participar. Eso lo hicimos con las jornadas mundiales 21-22, lo haremos con la jornada 23-24, pero solo conociendo la producción de los nuestros es que podemos empezar realmente a conocernos. El segundo elemento que quiero tocar, y es una pregunta un poco más directa a Julio y también, por supuesto, a Javier, es que, por ejemplo, tengo una discusión muy fuerte. Yo hago parte de la Academia Colombiana de Historia y los historiadores somos un poco rigurosos con los conceptos que trabajamos. Entonces, por ejemplo, se habla de las fiestas patrias, pero en los estudios que hice sobre la fiesta en Colombia, que llevo muchos años haciéndolo, en ninguna parte, como les dije en una sesión, encontré el concepto de fiesta patria. Uno puede decir que la patria es el suelo, pero resulta que cuando aquí hablaron de la construcción de unas nuevas fiestas después de los rituales indígenas, después de la aparición de las fiestas religiosas, de los carnavales, de las canestolendas, que fue lo que apareció antes del siglo XIX para llegar a la independencia, pues lo primero que se dieron fue las fiestas nacionales. Así la determinaron los de arriba. Entonces la discusión que siempre planteo es que la construcción de una nación no es desde abajo, sino la construcción de una nación la hacen desde arriba. Y por eso imponen fiestas, imponen calendarios, de tal manera, y nos ponen a discutir que mi región fue más fuerte, que mi región fue más importante, cuando están construyendo los de arriba un concepto de nación. Lo que yo encontré es que sí se crearon fiestas nacionales que tenían que ver un poco con el concepto de nación, pero habían aparecido también fiestas patrióticas que fueron fundamentalmente las relacionadas con Simón Bolívar, donde no se celebraba el suelo. Lo que se celebraba como patriótico en ese momento era el concepto de libertad de España, o sea, la libertad era el concepto. Luego aparecieron las repúblicas, y las repúblicas generaron otro tipo de fiesta que la fiesta republicana, hasta llegar a las fiestas civiles. Entonces, cuando vos hablas, Julio, de las fiestas nacionales que están en la Patagonia, enumeraste unas cuantas fiestas, ¿en qué consiste ese concepto de la fiesta nacional? Y para Javier, lo importante también, porque aquí se ha venido estudiando, pero creo que debemos como intentar direccionar que haya un conocimiento mayor de los catecismos que tú acabas de nombrar.
el catecismo patriótico, por ejemplo, tenía que ver con la colonialidad para imponer una idea de la religiosidad, una idea de lo que ellos llamaban la construcción de la nación. Entonces, no sé si tengas ejemplos, Javier, de pronto, de algún catecismo que fuera empleado como para enseñarle la idolatría, según ellos, y estas cosas. Por ahora, antes de que aparezcan otras preguntas, porque algunas personas quieren intervenir, después viene entonces Marino Jaén y seguramente Marva también tendrá alguna pregunta. Pero bueno, démosle un espacio primero a los conferencistas y luego escuchamos a Marino. ¿Está bien? ¿O quieren al revés escuchar las preguntas? ¿Sí? Listo. Entonces, Marino, tenés la palabra. ¿Sí me escuchas? Bueno, sí, sí. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas. Me ha parecido muy interesante la actividad, las intervenciones. Y mi consulta tiene que ver, pues, bueno, con qué pudiésemos esperar de aquí en adelante, ¿no? Ya hasta aquí, pues, nos han traído todos estos procesos que muy bien han explicado los dos conferencistas. Pero mi pregunta para ambos es, ¿cómo sería el estado ideal decolonizado de lo festivo al que deberíamos aspirar? ¿Cómo sería un calendario festivo decolonizado? ¿Cómo sería una fiesta decolonizada en nuestros territorios? Esa es mi pregunta. Vamos, tienen la palabra, conferencistas. Pregunta fuerte. Respuesta difícil. No sé, Javier, ¿querés que responda yo o...? Empieza, Julio, tranquilo. Empiezo yo. Ambos van a intervenir. Bueno, voy primero con con el diálogo, más que una respuesta a la observación ahí de Marcos primero. Sí, en mi trabajo yo abordo la noción de fiestas nacionales. En la Patagonia Norte, esta región que mencionabas, en la presentación, el origen de las fiestas nacionales data de la década de 1970. Y ahí podemos encontrar como primeras fiestas nacionales lo que son la Fiesta Nacional del Lúpulo, la Fiesta Nacional de la Manzana. De alguna manera, el surgimiento de las fiestas nacionales tiene que ver con el desarrollo de un modelo económico para la región basado principalmente en la generación de una economía agropecuaria, digamos, ¿no? Y entonces es allí que, bueno, tanto en Río Negro como en Neuquén comienzan a surgir este tipo de festividades con el objetivo de rendir homenaje a los sujetos que se encuentran involucrados en este tipo de actividades. No sé, por caso, hay una resolución de la Fiesta de la Manzana que dice: esta fiesta rinde homenaje a uno de los principales productos de la zona, el fruto del manzano, ¿no? Y entonces, bueno, desde la década del 70, con el correr de los años, se van implementando y desarrollando toda una serie de fiestas, de festividades nacionales que están atadas a un modelo de producción que se buscó imponer a partir de políticas claras de desarrollo, ¿no? De desarrollo basado principalmente en un tipo de economía productiva. A diferencia de lo que son las fiestas patrias, digamos, las fiestas patrias sí podemos pensar que hay una expansión de esta idea, pero que digamos, no sería parte del trabajo que yo realizo, pero sí, sobre todo en nuestro país, y que con los festejos centenarios, con el festejo del bicentenario, digamos, ha habido un fuerte desarrollo respecto a esta idea de las fiestas patrias. Y respecto al otro punto, es interesantísimo lo que plantea Marino, porque de alguna manera se suelen hacer como este tipo de abordajes más vinculados, bueno, a ver cómo está operando la colonialidad, de qué manera este patrón mundial del poder se reactualiza permanentemente, y pareciera como que no hubiera escapatoria a esa configuración. Yo lo que respondería es que obviamente no tengo la receta para dar esa respuesta, pero entiendo que
una propuesta de lo festivo que sea pretendidamente descolonizadora, tendría que subvertir las lógicas. En principio tendría que construirse desde abajo, ¿no? Y no con una imposición desde arriba, tal como marcaba Marcos hace un rato, decir, bueno, son fiestas que se imponen. Bueno, me parece que para comenzar lo que habría que hacer es subvertir la lógica y tratar de disputar esa relación de dominación a partir de la cual se van construyendo. Como para empezar el diálogo, ¿no? Porque tampoco es que uno tiene una receta a una situación tan compleja. Javier. ¿Se te fue el sonido, Javier, o me escuchas? Hola, ¿me escuchan? Ah, sí. Sí, te escucho. Escuchamos. Bien. A ver. Yo me sitúo para entender lo festivo, me sitúo en un horizonte histórico, ¿no? Sin darme cuenta desde niño. Y mi preocupación desde niño, porque, bueno, voy a hablar algunas cositas. En Oruro, Marcos ha estado, hay una danza que se llama diablada, como en muchos países, casi en todos nuestros países hay diabladas. Y cada una tiene su particularidad, pues en Oruro es la fiesta que identifica a esta ciudad. Y los niños, nos encanta la diablada. Y nos encantan los diablos, ¿no? O sea, no es algo malo, no es algo... Entonces, claro, y cuando yo me llego a la adolescencia, ya estoy terminando el colegio, empiezo a preguntarme, o sea, ¿cuál es el origen de la diablada? Pero como no era investigador, había un investigador en Oruro y le pregunto, o sea, ¿cuál es el origen del carnaval? O sea, porque para mí el carnaval era la diablada. Y él me dice, las Saturnales romanas. Yo no sabía qué era eso. Entonces me voy a una enciclopedia y busco y leo las Saturnales romanas. Y claro, mi pregunta no fue respondida. Pasaron unos años y vuelvo con este señor mayor que ya falleció y le pregunto cuál es el origen de la diablada. Y ahí el señor me responde, el supay. Ah, el supay es un personaje mitológico andino. Entonces, ahí yo, o sea, en la primera pregunta este señor me pone en un horizonte, digamos, griego, romano, europeo. En la segunda pregunta me sitúa en un horizonte histórico andino, ¿cierto? Entonces, yo desarrollo todo mi trabajo, y Marcos lo conoce muy bien, desde ese horizonte. Y ahí las fiestas nacionales, por ejemplo, en mi caso, no tienen ninguna relevancia, porque las fiestas nacionales responden a un horizonte eurocéntrico, ¿no? Bien. Ahora, en relación a los catecismos, entre comillas, no conozco. Lo que podría decir es que en general las fiestas que yo las he vivido, las que las he leído y las que las he revisado en las crónicas, son entendidas fundamentalmente como fiestas de la vida. O sea, son fiestas de abajo, que obviamente seguramente en determinados contextos históricos, en el momento Uru, en el momento Aymara, en el momento Inca y en el momento colonial, hay determinadas relaciones con el poder, pero la gente necesita celebrar la vida, ¿no? Hasta ahí llego para responder a Marcos, pero esto continúa. En relación a la pregunta de Marino, pues yo creo que todos quisiéramos, por ejemplo, que no haya guerra,
por ejemplo, que no esté pasando lo que está pasando en Ucrania y todo lo que está aportando ahí Rusia, Europa y Estados Unidos, ¿no es cierto? Pero eso no cambia. Y pensamos, por lo menos yo pienso que no va a cambiar. Porque estamos como humanos, esa es parte de nuestra historia. Ahora, ¿cuál sería la utopía mía? No es, obviamente, que las fiestas estén completamente descolonizadas. Yo creo que eso no existe. Yo creo que es fundamental generar procesos de descolonización, no solamente en el campo de lo festivo, en el campo económico, cultural, político, en el campo del conocimiento, etcétera, por dignidad y por una lucha democrática. O sea, que cada vez sean más los que accedan a alimento, ¿no? Que cada vez sean más los que accedan a una vida digna. Y cuando estamos en las fiestas, y por eso yo trabajo la colonialidad de lo festivo en Oruro, nos damos cuenta que cada vez son menos los que son parte de esa fiesta masiva, ¿no? Y los que tienen dinero están ahí cada vez más y son menos. Y los que no tienen dinero ya ni siquiera pueden mirar, menos bailar, ¿no es cierto? Eso podría decir por el momento. Bueno. Muchas gracias. Bien, Marino. ¿Alguien quiere preguntar? Tenemos unos pocos minutos, pero bueno, no queremos dejar a alguien. ¿No levantan la mano? Bueno, entonces, pues extraordinaria la sesión. Le doy la palabra a mi amiga Sandra Cote para que comente lo que sigue y recuerdo que hay que escuchar y leer a nuestros pares americanos. Seguiremos con este proyecto. Sandra. Bueno, muchísimas gracias a todos por este evento. Muchísimas gracias, Julio, Javier y a todos los que participaron, por supuesto, a Marino y a los demás investigadores que vemos en el chat. Y los esperamos a nuestro próximo evento, que será el 29 de mayo de este mismo año, con la temática Desviaciones de la fiesta. Recuerden que en nuestro canal de YouTube encuentran esta intervención y encuentran intervenciones que hemos realizado el año pasado. Entonces, sean todos bienvenidos a nuestro siguiente evento. Muchísimas gracias. Bueno, hasta luego y gracias. Suerte para todos. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muy bonito.